Lo primero que debo decir es que es un proyecto importante, es un proyecto fundamental y por la época que estamos viviendo lo es aún más, como lo mencionaba el representante César Ortiz Zorro. Yo que provengo de una región productora, tengo que decir que estábamos esperando hace mucho tiempo que pudiéramos recuperar parte de los recursos de los cuales fuimos despojados. Pero el proyecto no se limita a eso. El proyecto irriga recursos en todo el país, en las zonas no productoras y va a permitir que a nivel regional se cuente aciagas que estamos viviendo. Siguiente. No sé, se me perdió la presentación. Ok. Estos son los... A ver, es que estoy perdida acá con el tema de la presentación. A ver, a manera enunciativa, este es el contenido del proyecto. Son 212 artículos, como vemos allí, que se organizan en 10 títulos que desarrollan y regulan de manera integral el acto legislativo 05 de 2019. Siguiente, vamos a los objetivos. Vamos a darle una mirada transversal a todo el proyecto para destacar sus principales bondades a partir de esos 9 objetivos que hemos identificado. El primero, el incremento de los recursos destinados a la inversión, priorizando la población más pobre. El segundo, el incremento de recursos para entidades territoriales productoras. El tercero, incremento de recursos destinados a investigación. Cuarto, la protección y fortalecimiento ambiental. El quinto objetivo, la promoción de la autonomía, desarrollo e integración regional. El sexto, inclusión, participación y más recursos para las minorías étnicas. Séptimo, garantía e incremento de inversiones para la paz. Octavo, el control efectivo de los recursos del sistema y prácticas de buen gobierno. Y noveno, la simplificación y racionalización de trámites en el sistema general de regalías que, por supuesto, van a incidir de manera directa en la operatividad. Siguiente. Este cuadro ya nos ilustra, nos aterriza y nos permite ver cómo es el panorama actual y qué pretendemos alcanzar con la aprobación de este proyecto. Lo primero que vemos es que se logra una reorganización del presupuesto en donde con menor ahorro y menores recursos para burocracia y administración del sistema, logramos la liberación de recursos para la atención de las necesidades más apremiantes de todas las entidades territoriales. Crece la inversión local, pasa del 10.7 a un 15%. Crecen las asignaciones directas para departamentos y municipios productores, atendiendo el espíritu precisamente que les mencionaba ahora del acto legislativo 05 de 2019. Pasan de 11.2 a 20% y 5% para municipios productores. Se incrementan los recursos para la paz al pasar del 7% del 94.5% del sistema, como era antes, al 7%, pero del 100% de recursos o bolsa del sistema. Igual situación ocurre con la asignación para la paz, que pasa de 9.4% al 10%. Y se crea la asignación ambiental con el 1% de los recursos del sistema, más otras importantes asignaciones que va a recibir este tema ambiental que vamos a ver más adelante. Siguiente, detengámonos en el objetivo número 1. El primero es garantizar más inversión en los municipios, priorizando los que padecen mayores índices de pobreza. Bajo el régimen anterior, es decir, Acto Legislativo 05 de 2011 y Ley 1530 que lo desarrollaba, los municipios accedían solo al 10.7%.
a través de la asignación local del Fondo de Compensación Regional. Además de la desaparición de ese fondo, el nuevo acto legislativo del año pasado dispuso que el 15% del total de los recursos del sistema sean destinados a estos municipios con mayores problemas en materia de pobreza. El texto inicialmente presentado destinaba estos recursos para municipios con un NBI mayor a 25% y con factores de distribución de NBI 40% y población 60%. Tengo que decir que gracias a un ejercicio de los ponentes logramos, primero, establecer que serán asignatarios de recursos para inversión local para municipios más pobres quienes presenten un NBI mayor al promedio nacional, más todos los municipios de quinta y sexta categoría. Como consecuencia de esto, pasamos de la presentación inicial de una ponencia que incluía solo 332 municipios a beneficiar ahora más de 1.000, exactamente 1.027 municipios. Siguiente. El objetivo número 2 hace referencia a la necesidad de mejorar la distribución de las asignaciones directas. Es que cuando se creó el Sistema General de Regalías en 2010, las regiones productoras de hidrocarburos y de minerales vieron cómo sus recursos, aquellos que estaban destinados a fungir como una contraprestación a las afectaciones ambientales, sociales y económicas derivadas de la explotación de los recursos naturales no renovables en sus territorios, esos recursos fueron centralizados y sujetos a una institucionalidad que padeció de una excesiva paquidermia que impidió la ejecución en tiempo real de los recursos, mientras que las necesidades y el clamor por obras cada vez se hacía más urgente. Adicionalmente, la sustancial disminución de recursos a las regiones productoras exacerbó la conflictividad social. Esto último de acuerdo con los datos provistos por la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, ya que tan solo en 2018 el 44% de todas las acciones de protesta social a nivel nacional se dieron fue en los 2 departamentos con mayor producción de petróleo, Meta y Casanare. Y es que esas cifras son coherentes con las que referencian un incremento del 802% en las acciones de bloqueos de vía, de acceso a campos y pozos petroleros que se evidenciaron en los municipios petroleros desde el año 2010 y especialmente en esa primera etapa del nuevo sistema 2010-2015. Entonces, con estos antecedentes consideramos que en buena hora el Congreso de la República corrigió esta asimetría con la reforma constitucional el año pasado, reivindicando a las regiones productoras. Objetivo 3, siguiente. El tercer objetivo que se busca alcanzar con el presente proyecto es el incremento de recursos para ciencia, tecnología e innovación tan necesario siempre, pero especialmente en estas circunstancias de pandemia y tan importantes para el desarrollo futuro de Colombia. Quiero resaltar entonces que el presente proyecto incrementa de 9,45% al 10% del total de los recursos, restablece el OCAT, o sea, nuestra ponencia restablece el OCAT que mantendrá la actual composición de 3 vértices, gobierno, entidades territoriales y universidades. Es un logro también de los ponentes porque, como les mencionaba inicialmente, se excluía y centralizaba el manejo de todos estos recursos en el nivel nacional. Estos recursos se van a asignar a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas, las cuales también es una inclusión de la ponencia, deben tener en consideración los criterios que prioricen el impacto regional y territorial. Siguiente, vamos al objetivo número 4. El fortalecimiento ambiental. Se reconoce por primera vez la incidencia sobre el ambiente de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables,
así como la necesidad de invertir en la protección y recuperación ambiental y la transición energética. Entonces, este aspecto por primera vez cuenta con recursos propios en todo el sistema. Incorpora un 1% del total del sistema para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Segundo, asigna 2 puntos porcentuales, o sea, el 2% del 15% de la bolsa de los municipios más pobres para que lo inviertan en temas con incidencia ambiental. También incluye 2 puntos porcentuales de la asignación de ciencia, tecnología e innovación para destinarlos a inversión en investigación ambiental. Y adicionalmente se destina un 20% del mayor recaudo a áreas ambientales estratégicas. Se establecen criterios de priorización que tengan por objeto promover la conservación de ecosistemas estratégicos y combatir la deforestación pues, en las zonas donde más está avanzando el ecocidio, como lo son la Serranía de la Macarena, el macizo colombiano. ¿Y por qué estas zonas? Otras que ahí mismo se mencionan. Las zonas más afectadas con el cambio climático son los páramos y los nevados. Por eso se incluye el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por deforestación, según el más reciente informe del IDEAM sobre esta materia, el año pasado se registraron cerca de 160.000 hectáreas de bosque deforestadas. Los 5 departamentos con mayores áreas deforestadas son Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia y Chocó. Y los municipios de esos departamentos que ocupan los primeros lugares de ese triste ranking son Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, La Macarena, San José del Guaviare y Mapiripán. Y casi todos ellos hacen parte del área de manejo especial La Macarena. Adicionalmente, se han reportado incrementos en el área deforestada con respecto a 2018 en norte de Santander, Nariño, Bolívar, Santander, Vaupés, Cauca, Córdoba, Magdalena, Amazonas, Cesar, Caldas y Tolima. En estos se ubican ecosistemas estratégicos, dentro de los cuales tenemos que resaltar, por supuesto, el macizo colombiano en el sur del país y el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida. De ahí la importancia de estas asignaciones y de estas priorizaciones. Siguiente. El objetivo número 5. Uno de los principales avances de este proyecto es el reconocimiento de una mayor autonomía para las entidades territoriales. Esta autonomía territorial se ve reflejada en la eliminación de los OCADs municipales y departamentales, instancias que a pesar de que, bueno, se crearon dizque para generar más eficiencia y transparencia, en realidad fueron paquidérmicas, se convirtieron en verdaderas trabas para la inversión. Entonces, con este proyecto pasamos de 1.152 OCADs a 8 OCADs, los necesarios para mantener y garantizar la correcta ejecución de los recursos de las asignaciones de paz, ciencia, tecnología e innovación y el regional. Siguiente. En el mismo sentido del objetivo 5, tenemos que decir es que a mayores recursos y autonomía vienen mayores responsabilidades. Esto que ven ustedes acá en la diapositiva es el ciclo de los proyectos de regalía en la actualidad. Todos y cada uno están en cabeza de las entidades territoriales, es decir, en la actualidad digo yo, como pretendemos que sea, las cuales cuentan con un acompañamiento permanente del DNP, pero es un acompañamiento técnico que facilita los procesos, pero que ha perdido totalmente la capacidad de viabilizar y de incidir en el direccionamiento de estos recursos. Ese botón rojo, ¿qué es lo que permite? Corregir a tiempo situaciones que estén mostrando un alto nivel de riesgo. Siguiente. Siguiendo en el mismo objetivo 5,
El 34% de la inversión regional también goza de un incremento, porque aunque aparentemente no, porque en la ley 1530 también aparecía el mismo 34%, la verdad es que a pesar de que antes se hablaba del 34%, como al Fondo de Desarrollo Regional siempre se le irrogaba la responsabilidad de compensar la caída en las asignaciones directas, realmente en ninguno de los 5 bienios esta asignación llegó a ese 34%. Los recursos de asignación departamental y regional se van a distribuir así. 100% son para los departamentos. De ese 100%, el 60% permite una ejecución directa de los departamentos y el 40%, aunque también está a cargo absolutamente toda la decisión desde la viabilización y todo el trámite por parte de las instancias que participan en este OCAT, lo cierto es que se busca que de alguna manera podamos ejecutar obras que deberían ejecutarse con recursos del nivel nacional, pero que tristemente tenemos que decir están allá con una necesidad amplia de las regiones y sin lograr un respaldo presupuestal. Entonces, este 40%, que era uno de los puntos álgidos en la discusión con los gobernadores, va también para la disposición y ejecución de los gobernadores, pero se les pide que se articulen como región y traten de abordar esas obras que van a ser muy necesarias o que vienen siendo muy necesarias de tiempo atrás. ¿Cómo se distribuyen los criterios para la inversión? Se aplican 3 factores con peso específico: 50% NBI, 40% población y 10% desempleo. Para el 2021, y acá también quiero hacer énfasis en que nos va a permitir tener unos recursos regionales para afrontar el tema de la pandemia y de la pospandemia. Para el 2021, el total de los saldos comprometidos, que hoy ascienden a cerca de 2 billones de pesos, más la asignación total que corresponda a ese año, serán destinados a los departamentos para que ellos de manera rápida identifiquen las necesidades e inicien los procesos de contratación de todas estas obras que permitan reactivar las golpeadas economías territoriales. Siguiente. El objetivo 6. Con este proyecto yo de verdad considero que damos un paso firme hacia la igualdad y la inclusión de las minorías étnicas, tanto por la participación en las instancias que toman las decisiones respecto del sistema general de regalías, como por el incremento de los recursos. Actualmente, por ejemplo, en la comisión rectora hacen parte las comunidades étnicas, negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, pueblos y comunidades indígenas. Ellos participan con voz pero sin voto, y los del pueblo rom pues no tienen asiento en esta instancia. Y también tienen voz en los OCAT regionales, en aquellos departamentos donde cuentan con representación. Vemos acá que este panorama cambia porque se reconoce participación en los asuntos de su competencia en la comisión rectora con voz y voto. También se reconoce participación en los OCAT regionales. Se establece una instancia de decisión propia que define, viabiliza, prioriza y aprueba los proyectos de inversión, pero adicionalmente designa el ejecutor. Se incrementan las asignaciones que benefician a las comunidades étnicas. Van a tener una participación del 2.32% del rubro estimado a los municipios más pobres del país. Y se aumenta la participación en los recursos de asignaciones directas a municipios, porque del 3% pasa a 4.5% y en departamentos del 1% pasa al 2% para proyectos de inversión con enfoque diferencial. Vean, acá no más en el rubro del 2.32% estamos hablando de cerca de $500 millones de pesos que antes no contaban con esos recursos.
y que van a permitir avances en estas comunidades que tanto lo requieren. Objetivo número 7, siguiente. En lo que respecta a este objetivo, hace referencia al incremento de los recursos de inversión para la paz. ¿Por qué decimos que se incrementan a pesar de que sigue apareciendo el 7%? Como lo mencioné antes, el cálculo de los recursos de ese 7% ya no se va a realizar sobre el 94.5% del total del sistema, como pasaba antes, porque primero había que descontar el 5.5% para funcionamiento del sistema y para Cor Magdalena, y ahora lo que se hace es que se calcula sobre el 100% de los recursos. Y se autorizan unas figuras como las operaciones de adelanto durante los años 2020, 2021 y 2022, que van a permitir apropiar en la asignación para la paz del presupuesto estimados en el plan de recursos de esos años. Y en caso de que los recursos de caja no sean suficientes, se autoriza el trámite de vigencias futuras por los próximos 4 bienios. ¿Qué se busca con eso? Pues básicamente tratar de generar un verdadero impacto y más rápido en los municipios PEDETS. Ese es el ánimo de esas normas. Siguiente, vamos al objetivo número 8. Estos que ven allí son los conceptos en los cuales nos basamos para decir que tendremos menos ahorro, menos gastos de funcionamiento y mayores inversiones. Ahí están las cifras, cómo era actualmente y cómo pensamos que debe ser según este proyecto de ley. Cifras que nos indican que vamos a tener más recursos para reactivación económica, para superación de pobreza y necesidades en los territorios. Sin embargo, yo quiero insistir, esta disminución o estos mayores ingresos no significa que vayamos a afectar el control para la buena ejecución de los recursos, de ninguna manera, por el contrario. Se designa el 1% para la operatividad del sistema de seguimiento, evaluación y control que va a velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos y a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana que va a jugar un rol muy, muy importante y el buen gobierno. De este rubro, la mitad del 0.5% se destina a control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. Siguiente, vamos al objetivo número 9. Uno de los principales problemas del sistema general de regalías y que pretendemos reformar mediante el presente proyecto de ley era la falta de coordinación entre las entidades, la duplicidad de funciones, los trámites engorrosos, procesos supremamente difíciles que dificultaban y obstaculizaban la fluidez de estas inversiones. Algunos de los avances en esta materia que trae el proyecto es la racionalización y eliminación de 1.144 CATs. Se establece el concepto único técnico sectorial. Antes no, realmente era muy complejo lograr un concepto por parte de cada entidad, se cruzaban entre ellas, ahora se unifica y va a ser necesario para los proyectos de inversión tanto en el OCAT regional como en el OCAT Paz. Va a ser necesario, digamos, que se emita, pero no su contenido es vinculante. Se concretan las funciones y lineamientos por cada uno de los órganos del sistema, como vamos a verlo a continuación, ya que ahora buena parte del ciclo de inversión recae en las entidades territoriales. Y algo muy importante, se unifican los lineamientos de DNP y Comisión Rectora. Vamos al siguiente. Otros aspectos que mejoran que se mejoran con este proyecto y que le hemos dado relevancia en la ponencia es que se permite que las entidades territoriales puedan financiar estudios y diseños como parte de los proyectos de inversión. Se promueve la participación ciudadana a través de ejercicios de planeación para la determinación de las inversiones.
se van a financiar proyectos en varias jurisdicciones. Se implementa la operación de adelanto en asignaciones para la paz y se desarrolla la figura del anticipo del 5% para municipios productores. Hasta ahí es como una mirada de todas las ventajas y objetivos que se cumplen con este proyecto y que revisamos a lo largo, las encontramos a lo largo de todo su articulado. Vamos ahora ya de manera específica a revisar los órganos del Sistema General de Regalías y termino con este tema mostrando cómo van a ser ahora, cuáles son los órganos y cuáles son sus competencias específicas. Está la Comisión Rectora, que va a establecer los lineamientos y políticas de funcionamiento del sector. El Departamento Nacional de Planeación, que realiza el acompañamiento técnico a las entidades territoriales y a los demás órganos del sistema. El Ministerio de Minas, con sus entidades adscritas y vinculadas, que son los encargados de la política pública en materia de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, y fiscalizan los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el encargado del recaudo y la asignación de los recursos a los diferentes fondos de que trata el acto legislativo 05 de 2019 y el presente proyecto. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se constituye en una entidad fundamental para el desarrollo de la política de ciencia, tecnología e innovación en el país, y además va a ejercer la Secretaría Técnica del respectivo OCAT. Y los OCATs, que quedan el OCAT Paz Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación, y que enseguida vamos a ver la composición y los principales aspectos. La Comisión Rectora. Esta es la conformación de la Comisión Rectora. Como novedad encuentran ustedes allí la inclusión de las comunidades étnicas, quienes van a tener... Maritza, que la presentación se quedó en otros aspectos. Sigamos por favor hasta la Comisión Rectora. La conformación de la Comisión Rectora. Sí, perfecto. Entonces, les decía que la Comisión Rectora tiene como una novedad importante la participación de las minorías étnicas que pues realmente antes hacían parte pero no tenían derecho a voto. Este es un aspecto que quiero resaltar. Siguiente. Vamos ahora a ver la composición del OCAT regional. Entonces, ahora que vamos a tener los mismos 6 OCATs regionales, son los responsables de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financian con recursos de asignación para la inversión regional y también designan el ejecutor de estos proyectos. Por eso yo quiero insistir en que ya a lo largo del proyecto ustedes no van a encontrar funciones de viabilización en ninguno de las asignaciones por parte de entidades nacionales. En todos los casos recae directamente en las entidades territoriales y en los casos en que existen OCATs es en estos órganos donde la participación de las entidades territoriales es mayoritaria y es en esas instancias donde se toman las decisiones. ¿Cómo es la conformación de este OCAT regional? Están todos los gobernadores de la región, 2 alcaldes por cada uno de los departamentos, más un alcalde de las ciudades capitales, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, 2 senadores con el 40% de votación regional se escogen, y 2 representantes a la Cámara que tienen una participación, todos ellos, de 1 año. Un representante, ellos tienen, los senadores y representantes tienen voz, pero no voto. Los representantes de las comunidades afro
que un representante de comunidades afro, uno de los pueblos indígenas y uno del pueblo romo. Siguiente. El OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto presentado por el Gobierno Nacional eliminaba este OCAD, pero nosotros consideramos que en la ponencia era fundamental la participación de las entidades territoriales en el proceso de convocatoria, de viabilización y de asignación de los recursos para los proyectos pues, de investigación. En este sentido, también se acogió la solicitud de los mandatarios territoriales que pedían esto como algo realmente fundamental y así lo consideramos. Este OCAD es el que va a administrar las convocatorias públicas que sean abiertas, competitivas, pero siempre atendiendo los ejercicios de planeación y priorización de los CODECTI. La Secretaría Técnica la ejerce el Ministerio y está y por las comunidades científicas a través de las universidades. El OCAD Paz. Realmente el OCAD Paz mantiene su esencia y composición, las mismas responsabilidades de definir, viabilizar, priorizar, aprobar los proyectos, de designar el ejecutor y también de contratar la interventoría cuando se requiera. La composición la conforman entonces la Consejería para la Estabilización y Normalización, que es quien la preside, Ministro de Hacienda. Doctora Marisa, un segundito, doctora Marisa, quien está ayudando con los cuadros, por favor, pasar al tema de OCAD Paz. Ok, muchas gracias. Sí. Ok. Perdón, acá me perdí. Entonces, les decía, el OCAD Paz mantiene absolutamente toda su esencia, pero... Ay, no, perdón, acá. Pero, digamos, trae unas figuras, además de la composición, que también es básicamente la misma, trae unas figuras que son novedosas y que vamos a discutir acá en el debate del proyecto de ley. Por ejemplo, establece la figura del grupo de estructuradores para los PEDETs, la figura de la operación de adelanto que les mencionaba hace unos diapositivas atrás, que durante los años 2020, 21 y 22 permite apropiar hasta el 70% de los recursos de la asignación de paz, estimados en el plan de recursos de hasta 4 bienios respaldados en vigencias futuras, y que consagra la posibilidad de que el Fondo Colombia de Paz funja como un ejecutor de los proyectos con cargo a los recursos de esta asignación. Siguiente, por favor. Pasemos a las instancias de decisión de las etnias. Senadora, disculpe, es que a mí no me salen las diapositivas, no sé si a los demás compañeros sí. Yo sí, yo sí las veo. Sí, a mí me están saliendo. A mí sí. también, a mí también. Voy a salirme y voy a volver a ingresar para poder tener la oportunidad de ver las diapositivas. Gracias. Creo que es mejor, sí. Pague. Bueno, esta es la última diapositiva. Y creo que es una realmente fundamental, porque dentro de la política de inclusión, participación activa y decisión real sobre las inversiones de las minorías étnicas, se establecen unas instancias de decisión, senadores y representantes, que en términos prácticos podemos asimilar a una especie de OCADs con reglas especiales que permiten plena autonomía. Como ven ustedes, estas instancias de decisión
son las encargadas de definir, viabilizar, registrar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo a los recursos de la asignación de inversión local. Entonces, la composición la encuentran allí, la de las comunidades y pueblos indígenas, la de negritudes y la del pueblo rom. Están participando todas las asociaciones que han sido reconocidas a nivel nacional. Van a tener sus miembros un periodo de 2 años y incluso para ellos la Secretaría Técnica va a estar a cargo de uno de los integrantes de estas comunidades. Entonces, recogemos ya la diapositiva. Volvemos ya a la normalidad, por favor. Esto, queridos colegas, senadores y representantes, es lo que van a encontrar en este proyecto de ley. Yo espero que se revise con un espíritu crítico, pero también que permita detectar esos puntos favorables de irrigar recursos, especialmente para lo que se nos viene en el resto de este año, pero con mayor atención en los años siguientes. Esta pandemia nos ha devuelto muchísimas décadas atrás en nuestro desempeño económico y estos van a ser uno de los instrumentos más importantes para poder llevar a las regiones bienestar. Muchas gracias, presidente. Termino mi presentación y por favor en el orden que habíamos mencionado a los demás ponentes.